Buenas noches, señoras y señores. Todavía desconocemos si las causas del accidente que desencadenó la tragedia de esta semana en las proximidades de Soria fue originada por un fallo humano, un despiste del conductor o una avería mecánica. De cualquier manera, el pasado sábado, lo recordarán, dedicamos un reportaje a las víctimas de los accidentes de tráfico y los familiares nos decían que quien conduce tiene entre sus manos un arma peligrosa, muy peligrosa. La tarde del jueves nos quedamos sobrecogidos cuando un camión invadía el carril contrario y colisionaba contra un autobús en el que viajaban un grupo de adolescentes. Fallecieron 28 personas, 23 de ellas estudiantes de secundaria que se dirigían a un campamento de vacaciones. Un suceso que nos ha impresionado a todos, uno de los accidentes de autocar más graves de los últimos 5 años. Cuando llegamos estaba el autobús, la parte trasera aquí atrás y la parte delantera estaba con todo el golpe, que estaba todo destrozado, y en el interior del autobús pues se encontraban personas que estaban dentro muertas y entre ellas había también heridas. Y luego por aquí, por la parte de atrás, había personas que estaban heridas, que estaban quejándose. Entonces había una doctora y en ese momento estuvimos valorando. Lugar de la tragedia. Kilómetro 159 de la carretera nacional 122, a solo 4 kilómetros de Soria capital. Faltaban 5 minutos para las 4 de la tarde del jueves cuando chocaron un autobús de escolares y un camión que transportaba ganado. 28 personas mueren como consecuencia directa del impacto en el traslado a hospitales o ya en los propios centros. De los fallecidos, 23 son estudiantes con edades comprendidas entre los 13 y los 16 años. Los conductores del autobús y del camión se encuentran también entre las víctimas mortales. El rescate de los heridos se produce de una manera rápida. La verdad es que en poco tiempo todos los heridos habían sido trasladados a los centros sanitarios de aquí de Soria. El de los muertos ya es un poco más lento. Ahí participan los bomberos de Soria, Guardia Civil, Cruz Roja, las ambulancias también del Insalud. La noticia conmociona al país y siembra la angustia entre los familiares de los adolescentes. Los muchachos, junto con los monitores que les acompañaban, habían salido unas horas antes, a las 7:30 de la mañana, de Barcelona, con rumbo a Aranda de Duero, en Burgos. Para muchos de los chicos era una experiencia ya conocida, porque habían viajado otros veranos al campamento que la Congregación de los Hermanos de San Gabriel tiene en Aranda. Viladecans y Ripollet, las localidades barcelonesas de donde proceden los adolescentes, viven la tarde del jueves en un clima de estupor y angustia. No sabemos nada, llevamos 2 horas así, verdaderamente angustiados, ¿no? Hacia las 9 sale un autobús, luego partirían otros 2 con destino a Soria. Los psicólogos han acordado que hasta que lleguen a su punto de destino no es conveniente que los padres sepan si sus hijos se encuentran entre los fallecidos o entre los heridos. De esta forma, durante el viaje, todos pueden mantener un hilo de esperanza. Cuando, de madrugada, llegan los autobuses al Polideportivo de los Pajaritos, en Soria, transformado en tanatorio, se viven quizá los momentos más terribles y patéticos. Enseguida comienza el reconocimiento de los cadáveres. Realmente las reacciones que la gente ha tenido son reacciones muy normales en este tipo de situaciones. Sí que es verdad que bueno, un poco donde más la gente pues realmente nos pudo afectar, ¿no?, fue el momento en el que se comunicó el fallecimiento. Pero las reacciones que han tenido en general todas las personas son reacciones consideradas normales, pues desde llanto, desde qué va a pasar ahora, desde no aceptación, y será el paso del tiempo y dentro de su contexto familiar los que determinen, bueno, cómo van a irse elaborando poco a poco esta pérdida, ¿no? Los familiares, que habían viajado desde Barcelona acompañados de un grupo de psicólogos, cuentan desde su llegada a Soria con un amplio dispositivo asistencial.
Y las pautas básicas de actuación que nosotros tenemos son desde escucharle, como una de las principales, escuchar lo que nos tienen que decir, lo que quieren decirnos y respetar algunos de sus silencios. Por otro lado, el sentirse apoyados, el ser unas figuras, digamos, referentes que de alguna forma les solucionen todas esas necesidades que no nos parecen a nosotros o a la población en principio quizá no se pararía a pensar, como puede ser pues el tema de un vaso de agua, una tela, una manta o proporcionarles un alojamiento. El Hospital General de Soria fue, desde pocos minutos después del siniestro, uno de los lugares más frecuentados. Los ciudadanos de Soria acudieron masivamente a donar sangre hasta el punto de que las autoridades sanitarias tuvieron que hacer un llamamiento para que se interrumpiese la colaboración, ya que se habían cubierto todas las necesidades. La mayoría de los heridos ingresaron en el hospital de Soria. Otros 2, con traumatismo cráneoencefálico, fueron trasladados al clínico de Zaragoza. De ellos, una niña de 13 años falleció ayer. Cuando fueron llegando los familiares, los padres y familiares de los ingresados, le podría decir que fue más tolerable para nosotros que teníamos que dar esa información de lo que en principio supusimos, entre otras cosas porque los que aquí venían ya sabían que sus hijos al menos estaban vivos. Las investigaciones policiales han continuado hoy, sábado, mientras el juez mantiene el secreto de sumario hasta que se hayan aclarado las circunstancias del accidente. Sin embargo, dado que el choque se produjo después de que el camión hubiera invadido el sentido contrario de la calzada, todas las hipótesis apuntan al fallo humano del conductor. Mi experiencia en la agrupación de tráfico, llevo muchos años, me parece que sí, que ha debido de haber una distracción por parte del conductor del camión. Pero eso es solo una hipótesis, no puedo yo afirmarlo con seguridad. A estas alturas de la investigación se desconoce si el conductor del camión pudo sufrir un pequeño descuido, quizá reforzado por algún movimiento brusco de los animales que transportaba, o incluso si se durmió, perdiendo así el control del vehículo. Desde el Ministerio del Interior se barajaba ayer la hipótesis de la velocidad excesiva del vehículo que transportaba el ganado. Parece que el factor determinante fue la velocidad inadecuada. Nos parece que es importante que al menos tengamos la seguridad que se van a investigar con todas las consecuencias, las causas de fondo que provocaron este accidente, que evidentemente en ningún caso se ha debido a lo que pueden significar incumplimientos de la legalidad, porque en los dos casos, en el camión y en el autobús, las informaciones que tenemos no implican ni indican que se hubiese producido alguna irregularidad. El chofer del camión había comido en un restaurante del pueblo de Villaciervos, a 8 kilómetros de donde tuvo lugar el siniestro. Apenas un cuarto de hora después de salir del restaurante, se produjo la colisión con el autobús. Junto al conductor del camión viajaba un acompañante portugués que sufrió heridas y que ayer fue dado de alta en el hospital de Soria. Su testimonio tal vez aclare algunos puntos oscuros en la investigación. Los expertos consideran que la forma en que colisionaron el camión y el autobús fue la peor de las posibles, lo que ha agravado las consecuencias trágicas del siniestro. El choque, si hubiese sido frontal en vez de lateral como ha sido, hubiésemos tenido que lamentar menos víctimas, porque al ser lateral no solamente es la incrustación del camión en sí en el autobús, sino que luego al desplazarle justamente por el terraplén es cuando efectivamente ha sido más lamentable, porque ha sido que muchos de los niños que murieron fueron atrapados por el propio autobús. Y de la otra forma, si hubiese sido frontal, pues hubiese sido menos, o sea, más fuerte a lo mejor, pero seguramente menos víctimas. Existe coincidencia en que las condiciones del trazado en el punto en que se registró el accidente son buenas, tanto por la visibilidad como por el estado del piso. No es punto negro, es un tramo normal. En ese tramo no tenemos ningún punto registrado este año ni el año pasado. Es un tramo normal, o sea, un tramo que no es peligroso, ni es conflictivo, ni es punto negro. Banderas a media asta,
3 días de luto oficial en las comunidades de Castilla y León y Cataluña, una sensación de dolor, también de impotencia, que en diversos grados alcanza a todos los ciudadanos. La mañana de ayer tuvo el aire de esas fechas trágicas que impregnan la memoria colectiva. 5.000 sorianos se dieron cita en las gradas del nuevo estadio de los Pajaritos para arropar a los familiares de los adolescentes fallecidos. El funeral, oficiado por el obispo de Osma, Soria, contó con la presencia de la reina doña Sofía. A él asistieron también diversas autoridades políticas. Terminado el funeral, los féretros fueron trasladados a las localidades de origen de los fallecidos. Esta mañana se han repetido las conmovedoras escenas de dolor en los funerales celebrados en los pueblos de Ripollet y Viladecans, ambos oficiados por el cardenal arzobispo de Barcelona, Ricard María Carles. Ha sido uno de los accidentes de autocar más graves de los registrados en España en los últimos años. Un triste récord estadístico que se inscribe en una larga dinámica de siniestros. En los últimos 20 años han muerto en accidentes de autobús más de 1.000 personas. Otras 2.500 han resultado heridas. El siniestro con mayor número de víctimas se registró en 1978, cuando 48 personas murieron al caer un autocar al río Órbigo, en Santa Cristina de la Polvorosa, Zamora. Viernes, 7 de la tarde. Más de 24 horas después del accidente. Lugar donde fueron a caer el camión y el autobús. En el suelo se amontonan los objetos ya sin dueño. Son retazos de una memoria truncada. Faltaban 80 kilómetros para que los muchachos y los profesores que les acompañaban alcanzaran su destino en Aranda de Duero. Pero el fin del viaje llegó antes, aquí, a 4 kilómetros de Soria, al fondo de un absurdo terraplén. Bien, seguimos ya.